Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro avance de materia. Vamos a hacer una clase un poco corta para retomar algunos conceptos y después continuar con el avance normal. Uno de los conceptos que queremos retomar es en el caso de que las moléculas presenten los mismos sustituyentes en los carbonos quirales. Por ejemplo, este es un carbono quiral. Este es un carbono quiral y ambos presentan bromo, hidrógeno y CH3. Bromo, hidrógeno y CH3. En el caso de que tengan ese tipo de molécula con dos carbonos quirales que presenten los mismos sustituyentes, entonces hay que tener cuidado con la existencia de compuestos meso. Usualmente estamos acostumbrados a decir esta molécula tiene dos carbonos quirales y por lo tanto va a tener 4 estereoisómeros. Esto ya hemos avanzado. Podemos dibujar cualquiera de ellos, hacer su imagen especular, cambiar uno de los enlaces. Para este caso habríamos cambiado este enlace en esta molécula y dibujar su imagen especular. Entonces, incluso nosotros cuando hay estos sustituyentes iguales acá, podemos clasificar nuestros enantiómeros en el par treo y en el par eritro. Esto ya lo hemos visto. Sin embargo, cuando además de estos 4 sustituyentes, los de arriba también son los mismos, en este caso se va a crear un plano de simetría. ¿Sí? ¿Qué significa plano de simetría? Que lo de arriba es exactamente igual a lo de abajo. Yo pongo un espejo acá y se refleja esta parte de arriba abajo. Exactamente igual, con los 3 sustituyentes. ¿Y qué es lo que permite el plano de simetría? Permite que cuando yo gire esta molécula, este CH3 lo traslade hasta acá. El bromo y el bromo también al trasladarse hasta acá van a coincidir. Y van a coincidir también sus hidrógenos, por lo tanto va a ser la misma molécula, el mismo compuesto. Cuando tengamos ese caso, ya dejamos de decir que son un par de enantiómeros eritro y decimos que es una forma meso. Entonces sería un compuesto meso que en realidad es uno solo. Pues nuevamente recordando, tenemos nuestros 4 estereoisómeros, ya conocen que si encuentran la configuración de uno de ellos, entonces van a poder encontrar del resto. Entonces, si este es R, su imagen especular será S. Luego se mantiene este R acá. Y este hemos cambiado por este, por lo tanto este será S. Y su imagen especular, si este es R, este es S. Y si este es S, ese es R. Bien. Hasta ahí está todo bien. Sin embargo, acá cuando nos dicen cuántos estereoisómeros va a tener esta molécula, debemos pensar que se va a mantener el par de enantiómeros treo, pero el eritro va a ser en realidad un solo compuesto meso. Por su plano de simetría, al girar la molécula, puedo hacer coincidir todos los sustituyentes y me doy cuenta de que este estereoisómero y este estereoisómero, estas imágenes especulares, son la misma molécula, el mismo compuesto. Y por tanto ya no puedo hablar de 4 estereoisómeros, sino solo 3. ¿Cuáles? Si número 1, 2, 3, 4, en carbono 2R y en 3R, este sería el 2R3R, dibromobutano, ¿verdad? Este que sería 1, 2, 3, 4, en el carbono 2S, en el 3S, 2S, 3S, por lo tanto este sería el 2S, 3S dibromobutano, y puedo tomar cualquiera de estos. Digamos que tome este, que es el 2R3S, 2R3S dibromobutano. Entonces, si yo describo este compuesto, ya no puedo describir el otro porque es exactamente el mismo, ¿sí? Se puede superponer. Por si acaso, durante los exámenes hemos colgado algún videito de apoyo que habla precisamente de los compuestos meso.
Entonces, para reforzar lo avanzado acá y las preguntas que pueda contestar, pueden revisar además ese video donde hablamos de los compuestos meso. Veamos si tienen dudas. Ninguna. Bien. Entonces, seguimos. Vamos a dar un ejemplo más de compuestos meso. El ejemplo sería el ácido tartárico. Y este ácido tartárico, si se fijan, este es carbono quiral, este también. Y aquí este carbono quiral va a tener OH, COOH y un hidrógeno que no se dibuja. Lo mismo este de acá, entonces ahí ya debemos sospechar de compuesto meso, ¿sí? Los dos carbonos quirales con los mismos sustituyentes. Aparentemente debería tener 4 esterisómeros, pero cuando dibujo los compuestos, un compuesto, su imagen especular, otro cambiando enlace y su imagen especular, me doy cuenta que acá pueden haber planos de simetría. ¿Sí? Entonces, si ese es R y ese es R, ya saben hacer toda la configuración. En algunos casos de los exámenes hay personas que seguramente se han equivocado todavía en su proyección Fisher, porque me han encontrado todo al revés y eso es porque han hecho mal el Fisher. Lastimosamente no se podía corregir bien sus exámenes, pero la mayoría ya sabe encontrar las configuraciones absolutas, R y S. Bien. Entonces, ácido tartárico, ¿cuántos esterisómeros va a tener? Hasta acá estos no hay problema. Sin embargo, aquí el treo no tiene problema. Sin embargo, en el eritro va a haber un plano de simetría. Este coincide con este coincide con este, y el COOH coincide con este otro. Si hay plano de simetría, yo puedo volcar la molécula y va a coincidir esta molécula entera con esta. Eso de coincidir lo pueden ver en el video de apoyo. Creo que hay algún material donde vuelcan una molécula y muestran cómo coincide. Entonces, volcar es llevar este COOH hasta aquí arriba. Y cuando llevo el COH hasta aquí arriba, los hidrógenos que estaban a la derecha, al volcarlos, se van a poner a la izquierda. Y los OHs que estaban aquí a la izquierda, al girar, se van a poner a la derecha. De esa manera coinciden todos los componentes y nos damos cuenta que es la misma molécula. Como es la misma molécula, al hacer girar, puedo superponer. Entonces ya no hablo de eritro, sino digo, este es un compuesto meso, porque su imagen especular es lo mismo, entonces no va a tener enantiómero. Y listo, entonces en este caso también puedo hablar de solo 3 ácidos tartáricos, el 2R3R, si número mi cadena, este es 1, 2, 3 y 4, pues el 2 va a ser R y el 3R, ácido 2R3R tartárico, acá el 2S3S, ácido 2S3S tartárico, y acá uno de los dos, puedo tomar este, que sería el 2R3S, 2R3S tartárico. Entonces, no pueden reportar, en el caso de que haya compuestos meso, ya no podemos reportar 4 esterisómeros, porque este eritro deja de ser eritro y por el plano de simetría debemos darnos cuenta que cuando hay 3 sustituyentes iguales arriba y abajo, el plano de simetría nos permite que cuando rotemos la molécula se superponga, es decir, que sea idéntica, que sea la misma y no van a haber estereoisómeros. Va a ser una sola molécula denominado compuesto meso. Bien, ese es el primer concepto que queremos trabajar, que queríamos trabajar. Veremos si tienen dudas al respecto. Ninguna hasta el momento. Bueno, repasamos un poquito porque ahora sí vamos a usar principalmente la nomenclatura D y L, porque estamos entrando ya a bioquímica, pero ya que manejan todo lo que es estereoquímica, es más fácil comprender todo este mundo de los estereoisómeros,
pues muchas de las moléculas de bioquímica son moléculas quirales. El ácido láctico, junto con los azúcares y los aminoácidos, son a los que principalmente se les aplica las nomenclaturas D y L. Entonces, aquí tenemos dos estereoisómeros del ácido láctico. Y no se olviden que para encontrar la nomenclatura D y L, tus moléculas deben estar en proyección Fischer. Ya conocemos qué es proyección Fischer. Y por lo tanto, si este ácido láctico está en proyección Fischer, acá y acá, yo puedo decir cuál va a ser, cuál estereoisómero va a ser D y cuál va a ser L. Eso también era parte del examen, ¿verdad? Al margen de conocer que, digamos, este ácido láctico puede ser el R-ácido láctico, y este puede ser el S-ácido láctico, en bioquímica se lo suele conocer mejor como D y L. Entonces, ¿cómo reconozco? En proyección Fischer me voy hacia el último átomo de carbono de la molécula, este es el 1, y me voy al último. Y de ahí subo al primer átomo de carbono quiral, que sería este de acá. Entonces, este me fijo dónde está su OH en el caso de estos ácidos hidroxilados y en el caso de azúcares. Y el OH está a la derecha, por lo tanto digo este es el D ácido láctico. Hago lo mismo, estamos solamente repasando, esto ustedes ya han hecho en los exámenes con éxito en la mayoría de los casos. Entonces, este es carbono 1, 2 y 3 del ácido láctico, me voy hasta el final de la cadena en la proyección Fischer y subo al primer átomo de carbono quiral y me fijo dónde está el OH para azúcares y para estos ácidos. Como está a la izquierda, este va a ser el L ácido láctico. Entonces, esa es la forma de reconocer la nomenclatura de D y L siempre en proyección Fischer. Tengan cuidado con eso. Si tiene otro tipo de proyección, entonces puede no corresponder con la nomenclatura D y L. ¿En qué usamos? Podemos repetir los azúcares, principalmente vamos a ver los monosacáridos que usan esta configuración de IL, los aminoácidos que también los van a ver como aminoácidos D y aminoácidos L, y algunos ácidos carboxílicos como este láctico, que son moléculas todas ellas comunes a sus estudios de bioquímica. Bien, y recordamos, esto ya hemos hecho. El gliceraldehído tiene dos estereoisómeros y los dibujamos en Fischer. Ya sabemos que uno es R, el otro S. Si este es R, su imagen especular será S. Pero acá lo que nos interesa es ya trabajar la nomenclatura D y L. Entonces, este es el carbono 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3. Me bajo hasta el final de la cadena y subo. Este es el primer carbono quiral y me fijo dónde está el OH. El OH está a la derecha, por lo tanto este va a ser el D-gliceraldehído. Su imagen especular, me bajo hasta el final de la cadena, subo al primer átomo de carbono quiral y veo dónde está el OH. El OH está a la izquierda, por lo tanto este va a ser el L-gliceraldehído. Si este es el D-gliceraldehído, su imagen especular va a ser el L-gliceraldehído. Esto es importante también para el tema de azúcares, aunque no vamos a trabajar ni ustedes van a ver el L-gliceraldehído, no es común en bioquímica. Sí es bueno saber que si quisiera escribirlo, solamente hago su imagen especular del D-gliceraldehído. Si quiero el L-gliceraldehído, dibujo la imagen especular del D-gliceraldehído. Si tengo la D-glucosa y quiero la L-glucosa, dibujo la imagen especular de la D-glucosa para obtener el isómero L. Entonces, esos conceptitos son importantes y los van a usar mucho en bioquímica, como vamos a ver enseguida. En el caso del cuerpo humano, solo vamos a usar azúcares D. Por eso ustedes solo van a estudiar los D azúcares. Los L no, pero es bueno comprender qué pasa con los L, dónde están,
y ya ir interiorizando que en bioquímica solo van a trabajar con los azúcares D. Veremos dudas hasta acá. Ninguna. Bueno, proseguimos con nuestro avance. Y aquí hemos visto, por ejemplo, el D-gliceraldehído, ¿cómo lo reconozco? Y esto ya deben escribir de memoria ustedes, ¿verdad? Un aldehído con 3 átomos de carbono y es un aldehído polihidroxilado. Aquí pongo OH y aquí pongo OH. Entonces, de carbono con OH y carbono le quedan 2 enlaces, CH2, y este carbono ya tiene 3 enlaces, por lo tanto H. Si pongo mi OH a la derecha, estoy hablando del D, gliceraldehído en una proyección Fischer. Entonces así lo van a reconocer al D-gliceraldehído. Cuando ya vayan hablando de la familia de las D-aldosas en bioquímica, se van a dar cuenta que solo van a escribir azúcares D. Entonces, si el gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono, pues es una triosa o aldotriosa. Aquí van a pasar a azúcares con 4 átomos de carbono. Ya vamos a ver que los azúcares pueden ser aldehídos polihidroxilados, es decir, un aldehído con OH en cada átomo de carbono. Y en su caso también cetonas polihidroxiladas. Este aldehído polihidroxilado, una tetrosa, de osa es de los azúcares, ¿verdad? Entonces es una triosa. El azúcar triosa es el gliceraldehído y el D-gliceraldehído es el que van a estudiar en bioquímica. Esta es una tetrosa. Esto sería un estereoisómero D y esta es otra tetrosa que también es un estereoisómero D. Si bien las tetrosas deberían tener 4 estereoisómeros, cuando estudien bioquímica solamente van a estudiar los D, los estereoisómeros D. ¿Sí? Entonces no se vayan a extrañar que, por ejemplo, en las tablitas, por favor, bueno, de nuevo. Entonces les decía que no se vayan a extrañar que en las tablitas de bioquímica solo esté el D-gliceraldehído. ¿Por qué no está el L? Porque solamente estudian los D azúcares y esos son los que se metabolizan y son los importantes para la bioquímica. El L no metaboliza el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué aquí de los 4 estereoisómeros de esta molécula solamente encuentro 2? Enseguida vamos a ver, estas son las familias de las D-aldosas. Pues solo encuentro 2, siendo 4, porque solo estoy dibujando los estereoisómeros D. ¿Sí? Los L no los dibujo. Si hago la imagen especular de este, voy a tener un L. Si hago la imagen especular de este, voy a tener un L y serían los 4. Pero de aquí en adelante, solamente van a usar los estereoisómeros D para bioquímica. En otras palabras, si yo dibujara los 4 estereoisómeros de una tetrosa, 1, 2, 3, 4, aldehído polihidroxilado. ¿Verdad? Hago su imagen especular, tengo esto. Cambio uno de los carbonos, mantengo esto y cambio este respecto acá. Hago su imagen especular y tengo el otro. De los 4 estereoisómeros, solamente cuando estudien bioquímica van a trabajar con 2. Si recuerdan, estos serán los estereoisómeros eritro, porque están al mismo lado sus sustituyentes. Estos no pueden ser meso, porque este es diferente de este. Si este fuese igual a este, ya habría problema de meso, pero como son diferentes, no hay problema.
Entonces, aquí tengo dos enantiómeros eritro y aquí tengo dos enantiómeros treo. De estos enantiómeros, si se fijan, me bajo al final de mi cadena en proyección Fischer. Y el primer átomo de carbono quiral tiene el OH a la derecha, por lo tanto y ese otro van a ser isómeros D. Como son eritro, ya habíamos estudiado esto, que va a recibir, como es un azúcar, el nombre de eritrosa. ¿Cuál eritrosa? La D-eritrosa. Y como son isómeros treo, va a recibir el nombre de treosa. ¿Cuál? La D-treosa. ¿Sí? Bien, entonces, acá hay otros isómeros que van a tener los OH a la izquierda y estos van a ser los L-eritrosa y L-treosa. Denme un segundito, por favor. Bien, entonces les decía, cuando ustedes vean la parte de bioquímica, solamente van a trabajar con la D-eritrosa y con la D-treosa. Estos isómeros ya no van a poder estudiarlos porque tampoco se metabolizan ni son parte de los estudios de la bioquímica. La L-eritrosa no entra como estudio ni la L-treosa. De todas formas, si tienen la D-eritrosa y quisieran saber cómo es la L-eritrosa, solamente hacen su imagen especular. Imagen especular, si aquí hay OH, aquí aparece OH, 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 al otro lado hidrógeno, hidrógeno, y esto copian, no nos interesa mucho estos porque no son quirales, ¿sí? Y lo mismo acá, la L-eritrosa es la imagen especular de la D-treosa. Otro concepto que hemos trabajado y que vamos a ir reforzando un poco ya cuando entremos a la parte de carbohidratos y de azúcares, es el de epímeros. Entonces los epímeros van a ser diastereoisómeros que se diferencian en un solo átomo de carbono. Entonces fíjense, estos son enantiómeros, ¿verdad? Y estos son diastereoisómeros. Si comparo la L-eritrosa y la D-treosa, esto es exactamente igual a esto. Este carbono es exactamente igual a este. Este CH2OH es igual a este. Y este carbono solo se diferencia en la posición de los OHs. Uno está a la izquierda y otro a la derecha. Como la diferencia de estos dos es solamente en estos carbonos que estoy señalando, estos dos se llaman o se denominan epímeros. Entonces, los estereoisómeros, en este caso diastereoisómeros, que tienen una configuración diferente o que se diferencian solamente en un átomo de carbono quiral, se denominan epímeros. Entonces ya nos olvidamos de las configuraciones y yo digo, la única diferencia entre estos dos es este carbono quiral. Tiene que ser quiral, ¿verdad? Entonces en este carbono quiral el OH está a la izquierda y en este el OH a la derecha. Como es la única diferencia, estos dos se denominan epímeros. Ese concepto también es clave ya para entrar de lleno a que vayan trabajando en conceptos de bioquímica. Bien, preguntas hasta acá. Ninguna. Bueno, entonces continuamos ya iniciando un capítulo y vamos a empezar a estudiar en los azúcares la familia de las D-aldosas. O sea, osa se refiere a azúcares con aldehído. Entonces,
El primer azúcar que tiene de la familia de las D-aldosas es el gliceraldehído. Como es de la familia de las D-aldosas, es D-gliceraldehído. ¿Cómo lo reconozco? Ya deben memorizar este gliceraldehído, porque es un aldehído con 3 átomos de carbono. Entonces, aparte del aldehído, cada carbono tiene un OH. Y eso es todo. Entonces ahí reconozco que este es carbono quiral. Bajo al final de la molécula encuentro el carbono quiral y como mi OH está a la derecha, entonces sí reconozco que es D-gliceraldehído. Si hago su imagen especular, aparece el L-gliceraldehído. ¿Cómo lo reconozco? Bajo hasta el final de la cadena, vengo al quiral y encuentro el OH a la izquierda, por lo tanto ese sería el L-gliceraldehído. Cuando estudien bioquímica solamente van a ver el D-gliceraldehído, ¿sí? Si le aumento un átomo de carbono quiral al gliceraldehído, van a aparecer azúcares con 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y estos azúcares, como tienen 2 carbonos quirales, tendrían 4 estereoisómeros. ¿Cuáles van a ser? Las eritrosas y las treosas. Dentro de las eritrosas tendría la D-eritrosa. ¿Cómo sé que es D-eritrosa? Bajo al final de la cadena, encuentro el primer átomo de carbono quiral y ese va a tener el OH a la derecha. Por lo tanto, esta es una D-eritrosa. Acá en la treosa, bajo al final de la cadena, el primer quiral tiene el OH a la derecha y este va a ser la D-treosa. ¿Sí? Si se fijan, la D-eritrosa y la D-treosa tienen exactamente esta misma conformación de átomos. CH2OH, carbono, OH a la derecha. CH2OH, carbono, OH a la derecha. CH2OH, carbono, OH a la derecha. Esta es la característica de la familia de las D-aldosas. ¿Qué hemos hecho al D-gliceraldehído? Le hemos aumentado un átomo de carbono quiral, porque también, el CHO, se mantiene. La única diferencia entre el gliceraldehído y la D-eritrosa es este átomo de carbono quiral. Si se fijan, esto es lo mismo y esto CHO es lo mismo, entonces solo le he aumentado un átomo de carbono quiral, ¿verdad? Entonces, cuando este átomo está a la derecha, va a ser la D-eritrosa. Y acá lo mismo, esto es lo mismo que esto, y este CHO es lo mismo que este CHO. La única diferencia entre el gliceraldehído de gliceraldehído de treosa es que le ha aumentado un carbono quiral y este carbono quiral tiene el OH a la izquierda. Entonces esta será la D-treosa y esta la D-eritrosa. Entonces así se va construyendo la familia de las D-aldosas. Las L ya las van olvidando, pero existen. La única forma, digamos, de que ustedes puedan reconocerlas es viendo si son imágenes especulares. O si alguien les pide, escríbeme el L-gliceraldehído o la L-glucosa, lo único que hacen es, a partir del D-gliceraldehído o D-glucosa, dibujar una imagen especular. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Ninguna. Bien. Entonces ya saben que cuando hablemos de las D-aldosas vamos a trabajar solo con los estereoisómeros D. Y aquí empezamos a trazar la familia. La familia de las D-aldosas empieza con un azúcar de 3 átomos de carbono, que serían triosas o aldotriosas. Solamente va a existir para esta familia el D-gliceraldehído. No podemos poner el L porque ya no sería una D azúcar. ¿Bien?
Y en esto, cuando aumentamos a 4 átomos de carbono, si bien hemos visto que hay 4 estereoisómeros, solamente se consideran 2, los D. Los L ya no los van a escribir. Entonces, eso es característico de sus tablas. La única diferencia entre el gliceraldehído y los átomos, la familia de un átomo de carbono más, es este carbono quiral. Nuevamente, CHO se mantiene. CH2CO está aquí abajo. CH2CO. CH2CO. ¿Cuál sería la diferencia? Aumentado un átomo quiral, en este caso poniéndole a la derecha, el OH, y en este caso poniéndole a la izquierda. Entonces, así es una forma fácil de identificar o recordar cómo van apareciendo nuevos azúcares de la familia D. Y a pesar de que nosotros teníamos el L-gliceraldehído como parte de los estereoisómeros de 3 átomos, este ya no se escribe, solamente el D. Y esta es la familia de las aldosas, pero es la familia de las D-aldosas. Todo lo que les he explicado está acá. D-gliceraldehído, el L ya no se escribe. Es una aldotriosa. ¿Sí? Entonces, esta molécula debería tener, o se llama monosacárido. Una de las nomenclaturas del monosacárido es moléculas que tienen grupo aldehído y tienen muchos OHs. Entonces, ¿qué son los polisacáridos? Los monosacáridos son polihidroxi, o sea, muchos OH. Si se fijan, la glucosa, por ejemplo, tiene OH, 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 OH. Polihidroxialdehídos, como en este caso de las aldosas, o polihidroxicetonas, que vamos a ver enseguida otra tabla, que sería la familia de las cetosas. ¿Sí? Con cadenas que pueden ir desde 3. En este caso, la familia que más se estudia es hasta 6 átomos de carbono, pero quizá hay otros azúcares de más átomos de carbono. Bien. Entonces, tengo una aldotriosa, debería tener 2 estereoisómeros. Solamente está el D, porque es de la familia de las D-aldosas. El L ya no se anota. Hasta acá hemos visto que era lo mismo, se repite a partir del gliceraldehído. Esta parte es exactamente igual. Esa es igual a esa y a esa. Entonces, para obtener las aldotetrosas, podrían repetir esta parte y aumentar un átomo de carbono quiral, porque el CHO también se repite. Cuando estén del mismo lado, ya saben que son eritro, por lo tanto, este es eritrosa. Y como es igual que el D-gliceraldehído con el OH a la derecha, es la D-eritrosa. Y lo mismo acá, esta sería la D-treosa. Acá debería haber 4 estereoisómeros. Solamente vemos 2. ¿Cuáles son los otros 2? La L-eritrosa y la L-treosa, que no van a escribir en su tabla de bioquímica. Entonces, como tienen 4 átomos de carbono, estas serían aldotetrosas. Bien. Aldopentosas. Quizá la más importante de las aldopentosas es la ribosa, ¿sí? Que está en el ADN y con alguna variación también en el ARN. Bien, entonces la ribosa va a tener toda esta parte exactamente igual a la eritrosa. Y se fijan, CH2, COH y COH, CH2, COH a la derecha, COH a la derecha, todo esto es igual acá. Y el CHO es igual. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Este átomo de carbono quiral.
Entonces, ¿cómo pueden obtener la ribosa y la arabinosa? Aumentando solo este átomo de carbono quiral y manteniendo toda esta parte de la eritrosa. ¿Sí? Y lo mismo acá. Y si bien aquí deberían haber 8 estereoisómeros, solamente están 4. Los 4 son D. En cualquiera que se fijen, esto es lo mismo que el gliceraldehído. Si se fijan, estos dos átomos son exactamente iguales a estos. Estos dos átomos son estos. Estos dos átomos son estos. Nunca cambian esos dos átomos, por algo son de la familia de las D-aldosas. Y van a tener ribosa, arabinosa, silosa y lisosa. A partir de acá ya vienen nombres comerciales, ya no hay lógica, pero ustedes ya se van a ir dando cuenta de dónde salen y por qué se escriben así y por qué ya no dibujo en antiómeros y estereoisómeros, porque solo estás hablando de la familia de las D-aldosas. Entonces, esto ya viene en bioquímica, ¿sí? ¿Cómo van a construir? ¿Cómo podrían construir? Lo estoy facilitando, ¿verdad? ¿Cuáles se repiten en cada caso? Si comparo 1, 2, 3 con 1, 2, 3, estos tres son exactamente igual a estos tres. Y lo mismo, de la ribosa puedo obtener aumentando un átomo de carbono, alosa y altrosa. De la arabinosa puedo obtener glucosa y manosa, mantengo estos 4, esto es idéntico acá y esto es idéntico acá. Aquí lo único que he hecho es aumentar este átomo de carbono quiral. Y de la silosa saldrán 2 y de la lisosa saldrán 2. Bien, aquí debería tener 16 estereoisómeros porque tengo 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. Solo dibujo 8 o en su tabla solamente dibujan 8 porque están hablando de la familia de las D-aldosas. ¿Dónde estarían los otros 8? Serían las L. Y como les he dicho, si quieren obtener la L-glucosa, ¿qué hacen? La imagen especular de esta molécula. Nada más. Bien, vamos a dar unos segundos para que saquen un screen a esta parte. Es importante para ir entendiendo sus tablitas de bioquímica. Veremos preguntas hasta acá. Ninguna. Bien, entonces esta es una tabla que correspondería a la familia de las D-aldosas. ¿Sí? Las D-aldosas que parten del gliceraldehído y se llaman aldosas porque son aldehídos. Todos son aldehídos. Todos son aldehídos. Todas esta familia ya seguramente les van a pedir memorizar. ¿Qué van a memorizar? De principio las más importantes, el gliceraldehído de memoria, la ribosa de memoria, la glucosa, la manosa, la galactosa, que quizás son los azúcares más importantes, pero vayan conociendo también el resto de los azúcares. Aquí, como les he dicho, son nombres comerciales, ya la lógica se va perdiendo, pero ya saben ustedes de dónde salen. ¿Sí? Todos son estereoisómeros, pero acá solamente están los D. Los L no aparecen. Bien, estos entonces son azúcares con grupos aldehído, pero también recordemos que los azúcares, los monosacáridos, también son polihidroxicetonas. Y eso vamos a ver enseguida. La otra familia de los azúcares que son
cetonas. Entonces acá en los azúcares que son aldehídos, los más importantes, repetimos, gliceraldehído, la ribosa, muy importante, la glucosa, la manosa y la galactosa. Entonces, así como el primer miembro de la familia de las aldosas era el gliceraldehído, una aldotriosa, aquí ya de memoria deberían conocer, 1, 2, 3 átomos de carbono, un aldehído polihidroxilado. Entonces, viene de la glicerina, ¿verdad? Entonces, el gliceraldehído es la glicerina donde un OH se ha transformado hasta aldehído. Ese era el gliceraldehído y el gliceraldehído tenía un carbono quiral, que es este. Y como en este es el primer y único carbono quiral, su OH está a la derecha y por ahí reconozco que es el de gliceraldehído. Por favor, cuidado que como en los exámenes estén diciendo que este carbono es quiral. Este carbono no puede ser quiral porque tiene dos hidrógenos. O si tuviera dos CH3 tampoco es quiral. Entonces en los exámenes, no sé de dónde me han puesto R y S. Quizá yo tengo que pasar algunas clases con ustedes para encontrar configuración absoluta en carbonos que no son quirales, ¿verdad? Entonces, realmente, si bien han hecho bien la configuración del que realmente era quiral, no sé de dónde se han inventado configuraciones para átomos que no son quirales. Ese es uno de los errores un poco serios que han tenido la mayoría de los estudiantes al resolver su examen. Entonces, ya saben, este es quiral. Bajo al final de la molécula, subo al primer quiral y como el OH está a la derecha, es el gliceraldehído. En bioquímica directamente ya no les van a decir cuál, ustedes ya deben saber reconocer cuál es el quiral, cuál es el que manda que sea D, etcétera. Eso es importante. Y su molécula de la cual salen las cetosas, ya no va a ser un aldehído, va a ser una cetona con 3 átomos de carbono. La cetona con 3 átomos de carbono se va a llamar dihidroxi, porque aquí hay un hidroxi y acá hay otro hidroxi. Acetona, es decir, a la acetona le ponen OH a un carbono y OH al otro que está flanqueando el grupo carbonilo. Y esa es la dihidroxiacetona. Nuevamente, cuidado que me estén diciendo es D-hidroxiacetona o L-hidroxiacetona o R o S. No hay. Y se fijan acá, no hay carbonos quirales. Como no hay carbonos quirales, este no puede ser quiral porque tiene dos hidrógenos. Este no puede ser quiral porque tiene dos hidrógenos. Y este es sp2, ¿no? No es quiral. Entonces, la dihidroxiacetona es una sola molécula, no va a tener un estéreo isómero. Y la próxima que me pongan configuración absoluta o configuración D o L a carbonos que no son quirales, no solo van a tener 0, van a tener menos 10. Así que a ponerse las pilas para tratar de no incurrir en poner configuración absoluta ni configuración D o L a carbonos que no son quirales. ¿Dónde aparece la quiralidad en las cetosas? Este es una cetotriosa, porque tiene 3 átomos de carbono. ¿Sí? Y aquí voy a tener una cetotetrosa, porque tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, si se fijan, la D-eritrulosa y la L-eritrulosa, que son cetosas, azúcares, van a ser muy parecidas a la dihidroxiacetona, solo que le aumenta un átomo de carbono quiral. Si se fijan, CH2OH, CH2OH. Y por arriba, CH2OH, CH2OH y el grupo cetona. Entonces, lo único que he cambiado es esto, y este ya es quiral. Y acá lo mismo, CH2OH, CH2OH. Grupo cetona, grupo cetona. Abajo,
CH2OH, CH2OH. Solo he cambiado este carbono, ¿sí? Entonces, esta cetotetrosa, como tiene un átomo de carbono quiral, podrá tener dos estereoisómeros, el D y el L. ¿Cómo lo reconozco? Me bajo al final. Este es carbono quiral. Estoy seguro que es carbono quiral porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Y como este carbono quiral tiene el OH a la derecha, entonces es D eritrulosa. Su imagen especular, si este es D, va a ser L. Verifico, me bajo hasta el final y el carbono quiral tiene el OH a la izquierda, por tanto correcto sería la L eritrulosa de las cetosas. ¿Cuál va a estar en la familia de las cetosas? Solo la D, porque la familia va a ser de las D cetosas. Entonces, por favor, dihidroxiacetona no tiene estereoisómeros porque no tiene carbonos quirales, por tanto no puede ser R, ni S, ni D, ni L. Solo las moléculas que tengan carbonos quirales van a poder tener configuración absoluta ROS o esta otra configuración, esta otra nomenclatura, mejor dicho, que usamos para bioquímica D o L. Y les presento después a la tabla de las cetosas. Entonces, esto ya van a ver en bioquímica. Dihidroxiacetona no es D ni es L. Cuidado con eso. Una cetotriosa, porque tiene 3 átomos de carbono. D-eritrulosa, la única. No puedo poner la L eritrulosa acá porque solo estoy con familia de las D. Entonces, como no hay carbonos quirales, hay menos cantidad de estereoisómeros en las cetosas. Este ya tiene un carbono quiral. Por lo tanto, si bajo hasta el final, subo al primer carbono y veo el OH a la derecha, ya sé que es D. ¿Sí? Aquí deberían haber 2, como acabamos de mostrar, la D eritrulosa y la L eritrulosa, pero en estas tablas solo van a estar la D eritrulosa. ¿Sí? De la D eritrulosa paso, que es una cetotetrosa, paso a las cetopentosas. ¿Sí? Entonces, empiezo a repetir ciertas partes que me caracterizan a la familia D. Este CH2OH a la derecha está en todas los azúcares, sean aldosas o cetosas, de la familia D. Y acá también, CH2, carbono OH, exactamente igual. En la fructosa, CH2 y el carbono OH a la derecha. Esto está en todas partes. ¿Por qué estamos enmarcando esto? Si se fijan cómo hemos construido las cetopentosas, esto y esto se mantiene, es exactamente igual, esto y esto. CH2CO. CH2CO es igual a esta parte. Esta parte es igual a esta enmarcada. Entonces, lo único que ha aumentado son estos átomos de carbono quirales. Uno con el OH a la derecha, otro con el OH a la izquierda. Y ahí tendría cetopentosas. La ribulosa y la cirulosa, la D-ribulosa y la D-cirulosa. Finalmente, de la ribulosa, aumentando un solo átomo de carbono quiral, puedo obtener la cicosa y la fructosa. La D-fructosa es la más conocida. Si se fijan, esta parte de aquí es exactamente igual a esta. Estos 3 átomos de carbono, incluido este, son exactamente iguales. Comparen estos 3 con esos 3 y estos 3 con esos 3. He aumentado solo un átomo de carbono quiral. Entonces tengo todos de la D. Este OH en azulito me indica que todos son D, de la familia de las D cetosas. Y lo mismo, estas dos van a salir de la celulosa. Entonces, quizá el azúcar de las cetosas, la más conocida, va a ser la fructosa, el azúcar de las frutas.
Bien, tanto de la familia de las aldosas como de las cetosas, prácticamente deberán aprender a memorizar si es que no les dan las estructuras para bioquímica. Para química orgánica todavía no, simplemente les estamos dando las pautas para entender estas tablas. Y las tablas les van a salir así. A lo mejor cuando vean bioquímica, directamente así. Sin dibujitos, sin mostrar por qué son D, todo, y ustedes ya deben reconocer que todos son D. ¿Sí? Es más, en bioquímica ya sobreentienden que estás trabajando con D-aldosas y ya no te ponen D-gliceraldehído, D-eritrosa, D-glucosa, pero de repente aparece, en la nomenclatura aparece. Y tú ya tienes que suponer que esta glucosa es la D-glucosa. ¿Por qué? Me bajo al final y el primer átomo de carbono quiral tiene el OH a la derecha. Todos estos son familia de las D-aldosas. Donde vaya, me voy a esta, me bajo al final y el primer átomo de carbono tiene el OH a la derecha. Todos son D. Acá, bajo al final, el primer átomo de carbono tiene el OH a la derecha. Entonces, todas estas son familias de las D-aldosas. Y esto, para efectos de estudio nuestro, ya no van a ver ustedes la ribosa en cadena lineal, ni la glucosa en cadena lineal. Tanto la ribosa como la glucosa van a verlas en forma cíclica, es decir, van a formar un hemiacetal. El aldehído va a reaccionar con un alcohol y va a formar un ciclo. El aldehído reacciona con un alcohol y va a formar un ciclo. Y normalmente los azúcares están en forma cíclica en soluciones, que es la bioquímica. La bioquímica, todas las moléculas están en solución, o sea, la sangre, el suero de la sangre, los tejidos, todos son soluciones, así que normalmente estas aldosas o estos azúcares estarán en forma cíclica y ya para hacer disacáridos, polisacáridos, de aquí en adelante, además van a trabajar en su forma cíclica. Bien, esos conceptos yo quería darles, que conozcan tanto la familia de las aldosas como la familia de las cetosas, un panorama inicial, que sepan que ambas familias son D, son azúcares D, por eso no se escriben todos los estereoisómeros, solamente la mitad. La otra mitad, ¿dónde están? Son los estereoisómeros L, que no se encuentran en estas tablas, y comentarles que estas tablas son las que les van a dar en bioquímica. Entonces, directamente, las tablas, ustedes ya reconocerán los importantes, el gliceraldehído, reconocerán la ribosa, la glucosa, la galactosa, etcétera, y recordarán que todos son D, todos los azúcares son D, porque conocerán las estructuras, hay que memorizar algunas, y después vamos a aprender a volverlas ciclos. Estas estructuras las vamos a transformar en ciclos. Nosotros, para exámenes, vamos a poder usar esta tablita para transformar, digamos, en ciclos, y después de transformar en ciclos, hacer disacáridos o entender cómo se forman los polisacáridos. Entonces, esta tabla va a ser permitida. Esta tabla va a ser permitida. A lo mejor en bioquímica ya no, ya vayan a tener que memorizar sus azúcares cetosas y sus azúcares aldosas. Ya en las siguientes clases vamos a repasar un poco el concepto de epímeros. Vamos a ver si consideramos todos los estereoisómeros, qué relación había entre cada uno de ellos. Y vamos a repasar, como les decía, este concepto de epímeros, que es muy importante para el estudio de la bioquímica, de manera que tengan todos los conceptos claves muy bien aprendidos. Entonces, por el momento, familia de cetosas y familia de aldosas. Y entender por qué son todos D y cómo se van formando, aumentando
al pasar de acá, de tetrosa a pentosa, solo aumento un átomo de carbono quiral. Pueden ir comparando, ¿no? Si han sacado screens, pueden ir comparando cuál es la diferencia entre esto y estas dos, es solamente estos carbonos. La diferencia entre esta molécula y estas dos, solamente estos carbonos. Y lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces vayan familiarizándose con estas tablitas de cetosas y también podemos ver las tablitas de aldosas. Bien, si quieren le sacan un screen a esto. Bien, vamos a mostrar la otra para que le saquen otro screen. Y ya le pueden sacar un screen a las cetosas. Bien, y ya para comparar podemos tomar una tabla ya de bioquímica sin ninguna explicación, pero donde están todas las aldosas. Esas son azúcares con aldehídos, ¿no? Desde aldotriosas hasta aldohexosas. Y van reconociendo de ahí los azúcares más importantes o más conocidos. Por el momento no voy a pedir que memoricen, pero como les digo ya para bioquímica, por lo menos de memoria el gliceraldehído, la ribosa, la glucosa, la galactosa, la manosa, que son las más importantes, por lo menos esas de memoria. Y en el caso de las cetosas, la fructosa, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es importante ya para estudiar los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bien, no quiero cargarles más. Vamos a seguir trabajando esos conceptos y ya estamos entrando al tema de azúcares propio de la bioquímica. Entonces, vayan recordando todo lo que hemos trabajado ahora, revisen un poco los videos de apoyo que hemos dejado para ver la parte de los compuestos meso y siempre que se pueda vamos a ir dejando algunos otros videitos para ir reforzando los conceptos. Si no hay más preguntas, les dejo acá y estaríamos encontrándonos la siguiente clase ya para ir avanzando más de los monosacáridos. Gracias y hasta el siguiente martes.